preocupación es de los habitantes y escuchemos y miremos el primer video, que es donde muestran que decían, miren lo que puede pasar. Esta fue la denuncia a través de Marandúa Noticias. ¿Hace unos meses? No, eso fue reciente. Este fin de semana. Ah, este fin de semana. Mire, señores Marandúa, ese muro, eso no pasa esta noche. Mire eso como está todo agrietado, ese piso como está todo roto, todo dañado. Eso así como está, eso no nos dura ni 2 días. Esta noche misma se cae. Es más, eso se daña rapidito porque con esa forma de llover y como tienen amarradas todas esas canoas ahí, eso se daña. Laura, de allí precisamente nosotros habíamos tomado unas imágenes hace aproximadamente como unos 15 días, sí, que ya vamos a mostrar precisamente hablando con el inspector fluvial Hugo Pinto, y es el muro que estaba a punto de colapsarse, lo que el señor está diciendo en ese momento, porque tenía unas grietas ya demasiado grandes, se veía que la construcción estaba dando hacia el río y es allí cuando se produce este colapso que ya ayer estuvimos precisamente nosotros ahí en el puerto de las Voladoras y logramos evidenciar. Por eso hablamos precisamente con Hugo Pinto, inspector fluvial, para que nos contara, porque él ya lo venía también diciendo en algunas reuniones de gestión de riesgo que esto podría haber pasado. Ingrid, muy buenos días para la mesa de trabajo de Marandúa y toda su audiencia. Pues sí, realmente se ha venido presentando una constante problemática con la erosión en el margen derecho del río Guaviare, que en meses anteriores había afectado la parte posterior de la estación del río. El propietario pues había buscado algún tipo de mitigación ante esa problemática y construyó ahí un muro tratando de proteger el efecto del agua en esa parte. Sin embargo, pues el proceso erosivo continuó y eso hizo que ese muro viniera presentando algún tipo de fracturas hasta el fin de semana pasado, que ya esa fractura se hizo mucho mayor y colapsó, trayendo hacia el río un punto grande de lo que se había construido ahí. Ustedes estuvieron en reunión precisamente de gestión de riesgos. Allí, ¿qué se habló? Pues afortunadamente dentro de las proposiciones y varios, pues se tocó el tema de hacer algún monitoreo sobre la dinámica que se venía presentando en este punto, dado de que ya era evidente que había fatiga en la obra porque se había evidenciado una fisura grande. Estábamos a la espera de qué medidas se iban a tomar por parte de la entidad competente y pues ya el fin de semana se presentó el colapso de esta estructura. En este momento pues se hace un llamado a los navegantes de que tomen las medidas de precaución necesarias para no estar tan cerca de este punto, porque pues si continúa este proceso erosivo, pues de pronto en algún momento se pueden ver afectadas las embarcaciones que se ubiquen en este sector. Entendemos que hay una problemática grave acá en el municipio en cuanto a la capacidad portuaria, porque es bastante el flujo de embarcaciones y muy corto o muy pequeño el espacio que tenemos para el muelle de carga, pero pues es mejor tomar medidas preventivas y evitar que a futuro puedan suceder hechos que lamentar. Bueno, pues muchas gracias por estar en Marandúa y contar lo que pasa desde acá, desde el puerto fluvial. Muy amable a ustedes por el espacio, un feliz día para todos. Laura, teniendo en cuenta precisamente lo que tenemos nosotros como Marandúa y estos videos, primero de antes de que colapsara y después de que pasó esto, pues hablamos con la secretaria de Planeación, Stephanie Santa Cruz, para que nos hablara de si sabían de este tema y qué es lo que va a pasar precisamente con este edificio y parte de las edificaciones que hay al lado, porque también, como lo estamos viendo en el video, están afectando estas viviendas o estas locales que hay cerca precisamente de este edificio. Bueno, es claro que la construcción de la estación de servicio que está sobre la carrera 20 del municipio de San José del Guaviare, al lado del río, es una construcción que carece completamente el cumplimiento de la norma urbanística y de las normas ambientales y de gestión de riesgo existentes. En este momento la administración municipal se encuentra en un proceso de anulación de acto administrativo por el cual se expidió una licencia urbanística. Esta licencia urbanística se expidió en el gobierno anterior.
y pues debe ser anulada para iniciar los procesos a los que haya lugar para mitigar el riesgo existente. Por otro lado, se presenta una erosión permanente causada porque las embarcaciones se están uniendo a la ladera, a esa margen derecha, a lo que encuentren, sean columnas, sea una varilla, sea un árbol. Esto genera mayor erosión y entonces ahí es muy importante que exista un control muy importante a las embarcaciones, ya que es necesario que las mismas únicamente se anclen a la zona del puerto y no a toda la ladera, a toda la margen derecha del río, principalmente donde hay construcciones, porque esto es una zona de riesgo que podría generar un incidente que tendríamos que lamentar. Entonces hacemos la recomendación en este momento a las embarcaciones que no se anclen, que no se amarren a esta zona hasta que no se hagan todos los estudios y las acciones administrativas necesarias para que no tengamos que lamentar algún hecho, ni de materiales físicos, ni tampoco de la vida de ninguna persona. ¿Es posible que se vaya a demoler este edificio? Una vez se anule el acto administrativo, que es completamente necesario, ya que incumple las normas que mencioné anteriormente, es posible que se proceda a solicitarle a los propietarios que le quiten carga a ese filo de la ronda del río, para que no exista ese riesgo inminente y pues que no afecte, sabiendo que es una estación de servicios, creando incluso una posible contaminación muy grave en el río, porque sabemos que es una estación de servicio y no sabemos hasta dónde los daños de una posible erosión mucho más grande puedan ocasionar esa estación de servicio. Entonces hacemos estas recomendaciones y pedimos pues que si encuentran la comunidad alguna otra erosión y algún tipo de riesgo, por favor no lo hagan llegar y conocer lo más rápido posible a través de fotografías, videos y demás a la administración municipal, y con esto evaluar poco a poco cuál es el riesgo o de qué manera podríamos nosotros entrar a hacer acciones de mitigación. Secretaria, muchas gracias por estar en Mar en Dúa. Ok, muchas gracias. Pues Laura y Omar, pues allí precisamente lo que la gente está advirtiendo, se va a caer el muro, eso está mal construido, ya hay grietas y desafortunadamente, como dice ella, hay que mitigar precisamente los impactos y hay que hablar precisamente con esas personas que hay a los lados y que todos los días están amarrando canoas, que es más, después del derrumbe, como lo podemos ver en el video, hay canoas, lanchas amarradas cerca de Es que definitivamente no ayudan tampoco esas personas que están, obviamente seguramente por necesidad, porque no tendrán otro espacio, pero el riesgo es muy alto, y ahí es donde usted viene con las preguntas, Omar. ¿Quién construyó ese muro? Es que no es construir sobre ese sector o ese terreno mejor tan inestable, porque si nosotros nos referimos a lo que pasó en el barrio 20 de Julio, donde hemos visto que ese proyecto enrocado se está gastando una cantidad de dinero solamente en la intervención, en el aseguramiento o estabilización del terreno, no se puede pretender hacer lo mismo con un muro de mitigación construido pues de esa manera, que además se ve un poco improvisado, ¿no? Porque si nos fijamos en los acabados o en el material, que era básicamente concreto, pues eso no tiene mayor impacto a la hora del río, digamos, arreciar o de aumentar su nivel. Por supuesto que ese terreno está súper inestable y el riesgo es muy alto, porque cada vez, usted lo decía en la nota, el impacto o lo que se está cayendo pues es más grande, cada vez más grande. Y entonces ahí por debajo, todos esos terrenos es exacto, él va, mira, aquí está Laura, una de las partes que hablábamos, el orden sería inverso, ¿no? Construyen el de la derecha es como estaba después de que se construyó, y así está en la izquierda en este momento. En este momento se cayó, o sea, esa plática se perdió, esa inversión que hizo la persona que lo hizo, pues se perdió, se fue, literalmente se lo llevó el río. Lo que aparentemente evidencia una protección que se entiende por el propietario de proteger su inversión que tiene allí, pero fue algo superficial sin tener en cuenta lo que está pasando
ya en la parte inferior, ¿no? De cómo está actuando el tema de hidrodinámica allí en el tema del río. Este tema no es nuevo, este tema lo veníamos preguntando y no sé si de pronto actuó el propietario de esta construcción en el sentido de que cuando preguntamos y cuándo se va a actuar al respecto de lo que estaba pasando allí, nos hablaban que esto requiere un estudio que no es barato, es un estudio que requiere una inversión, que requiere esto y que no era fácil de conseguir. Exactamente. Entonces, no sé si de esa manera el propietario decidió actuar a quedarse esperando a que esto avanzara de otra manera, pero mire que las cosas salieron mal. Pero además escuchábamos... Mire ese hueco, Laura, perdóname. Sí. Mire ese hueco que se hace precisamente allá en la otra casita, en el otro local. Ajá. Y es que ya allí lo que decían los señores ayer cuando estuve grabando, decían, Ingrid, cuando se quitan estas canoas, la fuerza del agua pega aquí, de frente. Y eso es lo que ha hecho que vaya comiendo, vaya colapsando todo este tema de la tierra, que en algún momento se comerá no solamente ese edificio, sino como sigue así, se comerá las otras casas. Eso es la gran preocupación que tiene la comunidad y es completamente comprensible, no es para menos porque no está, o sea, están viendo cómo el río se está llevando lo que ponen allí, el terreno ahora sigue estando muy inestable y pues temen obviamente que con un aumento de lluvias, con un aumento de nivel del río, pues puedan verse muy afectados también las construcciones de al lado, que no tienen la misma altura, ¿no? La construcción en la que se hizo este muro son 4 pisos. Son 4 pisos. Obviamente el peso de esa construcción es muy alto y eso también lo había dicho la secretaria, pues lo estaba repitiendo, ¿no? Lo estaba confirmando. Vamos a hacer una intervención, estamos haciendo unos estudios, pero o sea, aquí la pregunta es, ¿qué pasó y qué consecuencias va a tener el propietario que hizo este muro? ¿Con autorización de quién? Si lo consultó o no lo consultó. ¿Y dónde está la vigilancia? Porque eso no lo hicieron en 2 días. Exactamente. ¿Dónde está la vigilancia de la Secretaría de Planeación y bueno, no sé cuál es su unidad o su departamento de seguimiento a ese tipo de obras, pero si no contaba con la licencia de construcción este muro de mitigación, ¿cómo es que realmente lo terminan? Porque usted lo dice, esto no pasa de un día para el otro. Ahora, ¿con qué autorización? Tercero, ¿cuál es la licencia realmente que tiene ese espacio para poder hacer esa intervención? Y también, ¿qué va a pasar? O sea, ¿esto cuándo se cayó, Ingrid? Ese fin de semana. No, pero el muro, ¿hace cuánto se está hablando digamos, la afectación en el sector como tal y del riesgo como tal? Eso fue el año pasado, ¿no? Sí. El año pasado en temporada de lluvias, si no estoy mal. Más o menos como en el mes de noviembre, recuerdo algo así. Al menos 6 meses. Porque en mayo se estaba construyendo o sea, habían terminado de construirlo. Yo recuerdo que en la última temporada de lluvias, que lo mismo que pasaba en el barrio 20 de julio estaba pasando ahí, allí, sí. Y lo que mismo nos denunciaron que se había ido un pedazo, no sé qué, y luego le pusimos la lupa a esta construcción. Nos dijeron desde Secretaría de Planeación que iban a revisar, que iban a hacer esa interventoría, pero pues no interventoría, esta digamos, investigación frente a realmente qué va a pasar con esa construcción, si está autorizada o no, porque es que miren ustedes, no es una construcción menor, es una construcción muy grande, el sector esa foto fue de esa época que estábamos hablando, Ingrid, ¿se acuerda que el techo tenía como un techo rojo que se había caído, también era como un caídizo que tenían allí y se cayó y el tema es aquí, pues qué va a pasar ahora con esa construcción, si realmente está sostenible o está en un terreno muy inestable y debe ser demolida, sería una de las sugerencias que harán los expertos, pero esto tienen que ser expertos que sepan realmente, porque además aquí hay una inversión grande. Y lo más el pronto, propietario Laura, hizo una inversión muy grande y está en ese momento en riesgo, entonces por supuesto, y es completamente, digamos, entendible que él quiera proteger su inversión, pero no puede pasar por encima de la Secretaría de Planeación. Es que ahí está lo preocupante del tema, porque él hizo la inversión, me imagino con permiso también de la autoridad en ese aspecto, o bueno, hay que mirar a profundidad qué fue lo que pasó allí con el tema de la licencia, porque a usted para una licencia de ese tipo le piden unos requisitos. Esa licencia, yo recuerdo que yo estuve investigando ese tema y la licencia se había dado en la administración anterior.
no en esta administración, no en esta alcaldía. Entonces estaban revisando cómo había sido el proceso y por eso la secretaria Stephanie dice, estamos mirando cómo fue que se dio esa licencia y con qué, si cumplía o no con los requisitos y si realmente se dijo lo que se planteó en esa licencia y se respetaron las normas. Pero aquí el llamado es, en este momento, a la Secretaría de Planeación y sobre todo hacer valer esa autoridad que son ellos en este caso en el municipio respecto a todo tipo de obras o intervenciones que se tengan. Miren, estos videos fueron de meses anteriores, construyen que estaba más seco el río, vemos que estaba más seco el río y aún así ya se había llevado ese barranco allí cerca al puerto de las Voladoras. Entonces acá la preocupación es constante porque esto sigue pasando y el otro año entonces ¿qué vamos a ver? Y siguen abarrando lanchas. Y es que las lanchas además, exactamente, mire, eso es lo que pasa y esa es la gran preocupación. Hay que actuar y las autoridades. Ahí todavía le falta un pedacito de ese muro. Exactamente, mire, fíjense lo que tenía el desbarranco, esto es un archivo de Marandúa. Y ese también, si ve que todo eso no se había caído, le faltaba todo eso, ahora se cayó toda esa parte y esa parte del muro donde precisamente está la edificación, faltaba toda esa parte, ellos trataron de mitigar, por eso hicieron ese muro de contención, tratando de que no se cayera, ahora se fue todo al río. Mire, esto fue, luego hacen ese muro, pero entonces volvemos al punto, hacen un muro de contención sin o con autorización, de verdad lo autorizaron, dijo la secretaría, no estábamos al tanto, no lo autorizamos, ahora vamos a poner la lupa y queremos ver que eso realmente se dé o se mitigue en este caso el riesgo que representa eso para la comunidad, que es en este caso lo más importante. Y de evidencia otra cosa, Laura, si lo vemos del punto, pues se hace la recomendación a los lancheros que no amarren las lanchas ahí, pero ellos tienen que buscar la manera también de anclarlas. Entonces, ¿dónde las anclan? No sé si aquí se evidencia una necesidad de otro puerto, eso lo decía, de otro muelle para ello. Claro que sí, el inspector fluvial lo decía, o sea, no hay, por lo mismo, como no hay y está colapsado, pues también por eso es que van al 20 de julio, bajan hasta allí y amarran en esa parte que tampoco es bueno y que ha sido también prohibido. Por lo mismo, lo que decía, ojalá que los próximos gobiernos locales hagan pues un muelle marítimo para este tipo de embarcaciones, porque ya hay muchas, es más, hay más de 10 en construcción en algunos de los puertos de acá de San José del Guaviare, hay más de 10 lanchas en construcción, entonces cada vez crece un poco más ese afluente por el río. Y se necesita un muelle pero marítimo. Mire, ahí entran muchos, o sea, si nos ponemos a ampliar el espectro de las autoridades o entidades que tendrían en este caso responsabilidad de, en este momento, ya lo que pasó, porque realmente uno no puede, o bueno, la Procuraduría es la única que puede comenzar a evaluar esas intervenciones y esas actuaciones de los funcionarios públicos, pero en este caso, hablando también de la Secretaría de Planeación, importante porque hacen seguimiento, revisan si o no, permiten o no este tipo de construcciones, desde qué año se dio esa licencia, con qué 2018, exactamente, por eso digo que fue desde la gobernación, desde la administración anterior. Ahora, ¿qué pasa con la gestión del riesgo? ¿Se acuerdan que en el PBOT quedó además fijado que iban a tener esa parte del río iba a tener una margen mucho más amplia? Bueno, ¿cómo va a ser ese proceder ahora? La gestión de riesgo, el comité de gestión de riesgo también, ¿cómo verifican en este caso eso que está pasando allí? Porque luego cuando se vaya a una casa mal, Dios no quiera, entonces van a tener que estar ayudando a esas familias que lo advirtieron, que lo denunciaron, pero que no fueron escuchadas. Acá también nos escriben las personas en la transmisión en vivo. ¿Qué nos dicen, Ingrid? Laura dice, ¿y la CDA y la Procuraduría Ambiental dónde andarán? Porque para que tomen cartas en el asunto con esta obra del puerto. Y por acá también en el tema del día dice, La Paz, que las personerías y las juntas comunales actúen punible para la construcción política a las comunidades, más participación y que seamos concisos en los temas para el diálogo en el orden para tener buenos resultados. Gracias. Gracias a los oyentes por su participación, pero es cierto, la Procuraduría Ambiental debería pronunciarse sobre este tema también, porque aquí entra en un tema de impacto ambiental y sobre todo un riesgo, en este caso para toda la comunidad. La CDA, no sé también hasta qué punto realmente ellos deberían emitir
un concepto. Donde marque la pauta de lo que se debe o no se debe hacer en materia ambiental en ese punto, porque es que miren ustedes, además está lleno de lanchas, el terreno en riesgo, y esa es la gran preocupación y lo que tenemos hoy entonces en esta denuncia tan importante. Mira, por acá nos dice doña Cuyabra Feliz, Redcipaz lo había denunciado hace ya varios meses, la Procuraduría Regional también tiene conocimiento, como siempre, oídos sordos. Bueno, esos oídos sordos tienen que escuchar, porque si ya se llevó ese muro de contención, bueno, ese muro de contención no, ese muro que hicieron de mitigación, puede llevarse el resto del terreno cada vez más inestable, y la preocupación es que todos esos construcciones laterales también se van a ver afectadas. Nuestro tema del día